Buenas tardes, amigos de La Patilla. Quien les habla, Ariana Goncalves. Hoy estaremos conversando con el diputado Luis Barragán, quien es miembro de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional y nos hablará de la nueva Ley Orgánica de Cultura que tendrá su segunda discusión el próximo martes. Hola, diputado, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido a nuestro espacio gracias, Semillas de Patilla. Muy amable, muy gentil. Ciertamente está en proceso de imposición por el régimen de una ley de carácter orgánico como es la Ley Orgánica de la Cultura, donde se pretende cercenar las libertades fundamentales de los venezolanos en una materia tan delicada. Es una ley caracterizada como orgánica que requiere para su consideración y aprobación del mayor consenso posible de los venezolanos y del más amplio debate. No obstante... Diputado, porque usted califica esta legislación que puede ser un instrumento de hegemonía política. Por supuesto, porque ya hay precedentes. Este proyecto de ley y el papel de trabajo, el borrador de trabajo, tal como está planteado, lo que haría es consagrar definitivamente el poder que tiene el Estado sobre el resto de los venezolanos. De igual manera como ha quebrado la industria de exportación de la electricidad en Venezuela, por ejemplo, nos hemos desindustrializado culturalmente, ha quebrado la industria de la telenovela que antes la exportábamos. El gobierno busca militarizar la cultura en Venezuela, regimentarla y establecer patrones. Solamente el gobierno sería el intérprete de lo que es la identidad del venezolano, la cultura, las actividades culturales. Por cierto que se parece un poco al artículo, hay un artículo de la Constitución de la República de Cuba que dice: habrá libertades culturales excepto atenten contra la revolución. Y nosotros vamos por el mismo camino. Así como han quebrado las librerías venezolanas, librerías de mucha tradición, y se ha impuesto la cadena de librerías del gobierno, de igual manera va a ser con otros aspectos, en Diputado, otros ámbitos de la cultura. Lo que nos quiere llevar el gobierno, para el gobierno la identidad cultural del venezolano sería un motivo de seguridad y de defensa de la nación para ellos. Y hacer que la revolución avance con la cultura. Todo lo contrario. Crear una sociedad socialista, claro, revolucionaria. No, es que la mayor consecuencia de esta revolución es que la revolución avanza militarizando a la sociedad, mientras que la sociedad retrocede descomponiéndose en los valores y principios democráticos que nos informan, y sobre todo en defensa de la dignidad de la persona humana, y la persona humana tiene características vitales como la libertad, el ejercicio de la libertad, la autorrealización, el reconocimiento de sí mismo en el esfuerzo hacia el otro, etcétera. Y esto es parte del fenómeno precisamente de la pérdida y el cercenamiento de la democracia en Venezuela y de la definitiva estatización de toda la vida social. Diputado, ¿por qué se dice que esta ley es una propuesta inconstitucional? Porque viola fundamentalmente el artículo 2, donde establece los derechos y garantías de los venezolanos al pluralismo, a la libertad, a la autorrealización, a la justicia, al reconocimiento y respeto de la diversidad y de la pluralidad. Esta ley atenta contra la Constitución de la República vigente porque, entre otros aspectos, o pretexto de la caracterización previa de orgánica, no encuentra cabida para un debate más extendido. ¿Es una ley que incluye o excluye? Es una ley que excluye porque quienes estén en la órbita oficial, quienes estén formando parte de la clientela gubernamental, tendrán derecho a existir. Y por cierto, me valgo de la oportunidad para denunciar: ni siquiera los parlamentarios del Partido Socialista Unidos de Venezuela, parte de la Comisión Permanente de Cultura y de Recreación, se dan por enterados o no saben que se está prefabricando otro proyecto alterno desde el más alto nivel del Estado. El Ministerio de Cultura, el ministro Barbarito, que entiendo que se llama así, ya lo voy a decir porque un poco... es muy bárbaro, ¿acaso? No, porque es que
cosa sin precedentes, no ha tenido siquiera la amabilidad de presentarse en la Comisión Permanente de Cultura. No lo conocemos, igual como ocurría con Farruco, igual como ocurría con Calzadilla. En la Comisión Permanente de Cultura no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de saber cuáles son sus intenciones y sus pretensiones, sus sentimientos y sus emociones al frente de esta responsabilidad. Entonces, hay el propósito de un sector oficialista de imponer un proyecto que incluso es desconocido por los propios parlamentarios, que tienen que obedecer la orden del gobierno. Si le bajan este proyecto de ley entre el 31, antes del 31 o el 31 de julio, van porque a el tener que gobierno acatarlo. quiere aprobar esta ley inmediatamente antes del 31 de julio. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, y por qué no quiere discutir, y por qué no quiere debatir, por qué no quiere polemizar en torno a algunos aspectos fundamentales. Esto es como la ley de gravitación universal. La cultura no es un fenómeno que se pueda fácilmente legislar. Hay derechos y garantías fundamentales que preservar. En todo caso, la bancada democrática de la oposición lo que establece, lo que indica, lo que señala, y sus esfuerzos se orientan a defender la necesidad de que haya una política pública en materia cultural, no de que nos rijan. ¿Qué proponen ustedes para la cultura? Libertad, fundamentalmente libertad, creatividad, realización, oportunidad de dinamizar nuestras inquietudes y nuestros talentos. Hay talento venezolano en todos los campos, en el musical, en el narrativo, en el teatral, en todos los campos que es necesario estimular y dar las condiciones necesarias. Una política pública en materia cultural tiene que crear las condiciones necesarias. Eso es imposible ¿Cuáles serían de las condiciones reglamentar. necesarias? Explíquenos un poquito. Libertad en materia creativa, libertad en materia de ofertas, de bienes y servicios culturales, defensa de las tradiciones venezolanas que nos otorgan ciertamente la identidad que nos hace parte de este globo terráqueo, pero de igual manera de industrializar estas inquietudes generando empresas de carácter social, generando empresas de carácter privados que nos puedan recolocar o reubicar en el firmamento universal en materia de cine, en materia de televisión, en materia de obras. ¿Esta ley no incluye cine, televisión? No, esta ley no está enfocando áreas vitales como la del libro, no está enfocando áreas vitales como la del cine, no está enfocando otras áreas diversas que forman parte del fenómeno cultural venezolano. Hablando de la televisión, señor Diop, ¿por qué este gobierno quiere imponer esta ley de cultura cuando uno ve los canales gubernamentales y lo que hay es pura propaganda gubernamental? Es que precisamente lo que haría esta ley es consagrar una práctica de todo lo largo de 14 años, así como hay canales de carácter hegemónico, cuya única versión noticiosa es la que deben aceptar los venezolanos, de igual manera como hay librerías del gobierno nacional que lo único que ofrecen son panfletos y un basurero ideológico atrasado, está interesado en protocolizar, en consagrar precisamente el cercenamiento de estas libertades. ¿Qué es lo que le interesa fundamentalmente al gobierno venezolano y a este régimen? Es acabar y liquidar con el libre espíritu de la venezolanidad, el libre ejercicio de la creación, de la imaginación y del pensamiento. Vamos a sentir con este proyecto de ley orgánica de la cultura, vamos a sentir acaso, o vamos a emocionarnos, o vamos a reflexionar, o vamos a pensar de acuerdo a los parámetros de la ley. Hay suficientes lecciones en la historia universal. Ahí están los países del socialismo, del realismo, del socialismo real. Ahí está la Cuba aislada. La Cuba siempre, incluso hay un caso muy célebre que invito a todas las personas que tengan interés, que es el caso de Berto de Padilla. Si usted no es un escritor afín ideológica y política y clientelarmente, porque no solo basta con la identidad o la identificación política e ideológica con el régimen, sino que debe pertenecer a una tribu gubernamental. Si usted no tiene esa afiliación, usted sencillamente no puede escribir, y ese es el drama y la tragedia de los países. Diputado, bajo para dictaduras. finalizar,
¿Usted cree que el venezolano necesita recuperar su cultura, su identidad? El venezolano necesita urgentemente recuperar sus libertades para defender precisamente su patrimonio cultural y su identidad. Hay un estadista chileno que decía, Eduardo Frei, si me dieran a elegir entre el pan y la libertad, yo preferiría la libertad para seguir luchando por el pan. Y esa es la realidad venezolana, con cara puesta al futuro, y es un futuro que nosotros ¿Un mensaje para la bancada oficialista sobre esta ley? Reflexionen, no se dejen dirigir, no acepten y no acaten los dictados de la burocracia, de la alta burocracia, de los privilegiados del poder. Ustedes tienen una responsabilidad con sus electores. Cada parlamentario tiene una responsabilidad con sus electores y es una responsabilidad histórica. Dejen al ministro que ejerza y que responda por sus funciones, asumiendo sus responsabilidades, pero ustedes, parlamentarios del oficialismo, asuman las suyas porque fueron elegidos por el pueblo, tal como la bancada democrática de la oposición está asumiendo su responsabilidad porque es fruto de la soberanía popular. Muchísimas gracias, diputado. A usted, muy amable. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos de La Patilla, por habernos sintonizado en este programa especial con el diputado Luis Barragán, quien les habló, Ariana Goncalves. Nos volveremos a ver en otra emisión.